nuestra vida deposites este hermoso tesoro que es tu palabra, este hermoso tesoro que es tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Voy a pedir que tomen sus lugares, hermanos. Es hermoso alabar al Señor, es hermoso bendecirme del Señor. Y cuando realmente nos gozamos, hermanos, cuando alabamos a Dios, aunque a veces no nos sepamos la alabanza, pero dejamos que el Espíritu Santo nos toque, dejamos que el Espíritu Santo nos llene. Hoy quiero, hermanos, que abramos la palabra de Dios ahí en una carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, así en nuestro lugar. Amén. Por el Señor, ahí en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, dice así la palabra del Señor, hermanos. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, en su versículo 4, que dice así la palabra del Señor. 5:4 dice así la palabra del Señor: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya seamos que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? Qué hermoso es este pasaje. Hoy quiero hablarles, hermanos, de un tema muy corto, pero muy importante. Alerta, Cristo viene. Aleluya. Quiero decirles que viendo algunas noticias en la semana, el tema del COVID, aunque era una noticia muy predominante, no solamente en México, sino en el mundo, pasó ya a segundo término. Y ahora la noticia que nos impera y que está en la radio, en internet, en la televisión, es la llegada de una guerra a grandes escalas, no solamente en Europa, sino ahora, hermanos, a nivel mundial. Cada día que inició la guerra de un país llamado Rusia contra un país que estaba buscando su independencia, porque es un país que se desprendió de la antigua URSS o de la antigua Unión Soviética. De hecho, la antigua URSS perdió 17 territorios que ahora son países. Y quiero leer algunas noticias que, hermanos, que a usted y a mí nos deben de, por un lado, no llenarnos de temor, porque el cristiano sabe que estas cosas tienen que suceder. Amén. Como cristianos sabemos que estas cosas tienen que suceder. Lo que Jesucristo dijo en Mateo 24: oiréis guerras o rumores de guerras, dice, pero aún no es el fin. Así dijo Jesús. También cuando dijo habrá pandemias, habrá terremotos, todo esto lo estamos viviendo. Pero vean algunas noticias, hermanos, actuales en esta semana. Dice: Rusia amplía su ofensiva y amenaza
con abandonar acuerdo sobre armas nucleares. Corea del Norte dispara un nuevo proyectil no identificado. Misil ruso impacta contra edificio residencial de 30 pisos en Kiev, que es la capital de Ucrania. Captan momento en video. El presidente Vladimir Putin amenaza con usar armas nucleares. En Indonesia se registra terremoto de magnitud 6.2. Edificios se agrietearon. Todavía no saben el número de víctimas. A sangre y fuego, ucranianos defienden la capital. Rusia intentará atacar Kiev, advierte el presidente de Ucrania. Rusia contra Ucrania. La OTAN despliega fuerza de respuesta por primera vez. Esto implica, hermano, que puede crecer la guerra. La OTAN es el Tratado del Atlántico Norte, es decir, el tratado de Estados Unidos con algunos países de Europa, que son, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, España, Portugal. Ellos se han unido, hermanos, como la OTAN. O sea, esa organización se realizó después de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN. Y ahora la OTAN quiere tomar partido, hermanos, de la guerra. Taiwán reporta que aviones de combate chinos sobrevuelan en espacio aéreo. Es que Taiwán también es el problema mundial ahorita, porque Taiwán se quiere independizar de China. Pero el gobierno chino, hermanos, los ha sometido no solamente a nivel militar, sino económico, empresarial, y los ha controlado de esa manera. Ucrania tras bombardeos, desolación y cadáveres calcinados en el este. Los temores del conflicto entre Rusia y Ucrania ahogan las bolsas de valores. Grandes pérdidas hay en el mundo. Suman 137 muertos en primer día de ataque ruso en Ucrania. Reportan ataque con misiles en Kiev. Explosiones en la capital de Ucrania. Rusia invadió zona de exclusión nuclear de Chernobyl. Incursión es una declaración de guerra a Europa, según dice la OTAN. La declaración de guerra del Kremlin incendia el Consejo de Seguridad en la ONU. Hermanos, estas son las noticias que están y que imperan en la actualidad. Putin justifica la guerra. Estamos listos para cualquier resultado y estamos listos para atacar a cualquier país si así lo decide, si un país decide atacarnos a nosotros. Ya no juega Rusia, hermanos, ya no está jugando el presidente ruso en la guerra. Esto nos debe de alertar. Lo de la pandemia pasó a segundo término. Lo de lo que está pasando en unas situaciones, ahorita lo que está ocupando en las páginas de los periódicos, hermano, es la guerra que se avecina. Proféticamente, hermanos, Rusia es un país que se va a levantar en armas, y ya lo está haciendo. Rusia, hermanos, es el segundo país más poderoso a nivel militar. Se cree que el primer país es Estados Unidos, pero aunque Estados Unidos sea el primer lugar en armamento, se cree, hermano, que en una guerra futura Rusia va a vencer a Estados Unidos. Posiblemente la iglesia esté presente todavía en la tierra, posiblemente. O sea, son cosas, hermano, solamente que habla la Biblia como rumores de guerra. Alaba el Señor, nación contra nación y reino contra reino. Pero el cristiano debe de estar alerta. ¿Por qué alerta? Porque ya se acerca ese día. Alaba al Señor. ¿Qué día? El día del arrebatamiento. Como dice aquí el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué día? El día en que la iglesia desaparecerá o, hermano, será trasladada de la tierra al cielo. ¿No le da alegría eso? Vuelvo a repetirles, no nos debe de llenar de temor lo que está pasando. Nos debe de llenar de actitud de decir, Señor,
estoy preparado. Porque son rumores de guerra. Son guerra, hermanos, nación contra nación, reino contra reino. Ya pasó una peste, hermano, que aún todavía sigue. Aparte, mire, en los cultos de entre semana, les comenté a la iglesia que desde el siglo, o mejor dicho, desde el año 0, después de Cristo, que de ahí empezó la historia, hermanos, hasta llegar al año 2000, han habido más de 15 pandemias que han destruido muchas vidas, millones de millones. Tan solo la pandemia, hermanos, que se cree que el año 24 es el año donde ya va a ser controlada, ha matado a más de 3 millones de personas en el mundo, o más todavía, ¿verdad? Porque solamente son cifras frías, pero son millones. La guerra, hermanos, los incendios, hermanos, la lluvia, las tormentas que hay en el mundo, el calor que hay en el mundo. Y yo así les podría leer muchas noticias que, hermanos, que al cristiano nos debe de avisar o nos debe de poner alertas de que Cristo pronto viene por su iglesia. Debemos de estar alertas porque Cristo viene, hermanos. Amén. Cuando dice la Biblia aquí que nosotros no somos de las tinieblas y que somos hijos de luz, y que nosotros como hijos de luz debemos de entender algo. Esto tiene que suceder, esto tiene que pasar, y esto nos habla, hermanos, de que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Amén. Usted puede ir a San Mateo 24, cuando le preguntaron a Jesús los discípulos: Señor, ¿cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo será el fin? ¿Y cuándo será el tiempo de tu venida? Porque ellos estaban interesados también en el futuro. Y Jesús les empezó a decir: mira que nadie os engañe. Primeramente, que nadie nos engañe. Nosotros tenemos la palabra más segura, y que a través de la palabra de Dios, hermanos, tenemos lo que Dios ya nos tiene estipulado para el futuro. Y vamos al libro de Mateo, no solamente como una lista, hermano, así rápidamente, recordar lo que Cristo dijo y lo que ya está aconteciendo, hermano, en la tierra. Alabe al Señor. Amén. Versículo 4 de Mateo 24. Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y aquí viene el 6, lo que está pasando: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Amén. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vea, esto es señales de la venida, pero todavía no es el fin. ¿Cuándo será el fin? Cuando, hermanos, la iglesia sea llevada al cielo y venga el tiempo de la gran tribulación. Ahí va a ser el fin, hermanos, que viene en la palabra. Luego dice adelante, hermanos: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí la palabra pestes, hermanos, es un sinónimo de pandemias o enfermedades contagiosas. Hay, hermanos, infinidad de enfermedades contagiosas, y hay pandemias que han, hermanos, ocasionado muertes de millones y millones de personas. Terremotos ni se diga, hambre ni se diga, hermanos. Cada día mueren, hermanos, de 25, 30, 60 personas al día de hambre, entre ellos 15 niños. ¿Sabe? Esto es alerta, iglesia. Alerta, alabe al Señor. Y volvamos otra vez a la carta de Pablo para tomar algunos puntos rápidamente. El cristiano debe de estar alerta, alabe al Señor, porque dice que nosotros no somos de las tinieblas. Amén. Porque cuando dice, aquí hay dos contrastes: tinieblas y luz. Tinieblas simboliza, hermanos, a personas pecadoras, a personas que están en el pecado, que no conocen a Dios, y que están, hermanos, siendo condenados. Pero nosotros somos de la luz, alabe al Señor. Somos hijos de luz, es decir,
Somos, hermanos, participantes de la salvación que Cristo nos le ha dado a todos aquellos que han confiado en Él como su Señor y Salvador. Alaba el Señor. Y estas palabras, tinieblas y luz, son palabras, hermanos, que se contrastan. Nosotros vivíamos en tinieblas cuando no conocíamos a Cristo. Éramos tinieblas y vivíamos en tinieblas, apartados de Dios. Como la carta de Pablo a los Efesios dice, ¿verdad? Que en otro tiempo vivíamos en nuestros delitos y pecados. Eso es sinónimo de vivir en tinieblas o sinónimo de vivir en oscuridad. Pero cuando conocimos a Cristo, hermanos, ahora la luz de Cristo nos alumbra. Amén. En contraste, nosotros tenemos esperanza, porque dice el versículo, hermanos, número 6, por tanto, no durmamos como los demás. Amén. Por tanto, ¿qué? No durmamos como los demás. Esta expresión, hermano, es para los creyentes. Es para usted y para mí. Alabe al Señor. Puesto que los creyentes han sido librados del dominio de las tinieblas, son retirados de la noche de pecado e ignorancia y colocados en la luz de Dios. Alabe al Señor. Puesto que los cristianos están en luz, no deberían dormir en la indiferencia espiritual y la complacencia del pecado, sino mantenerse vigilantes. Ahí viene la palabra alertas, mantenerse vigilantes y, hermanos, alertas sobre las cosas espirituales que nos rodean. No debemos vivir como las personas entenebrecidas y dormidas que no tienen esperanza. Los cristianos debemos llevar una vida vigilante. ¿Una vida qué? Vigilante, equilibrada y piadosa bajo el control de la verdad que es la palabra de Dios. Hermanos, por eso dice aquí, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. La palabra velar habla de la actitud de estar alerta. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Mire, traigo algunas definiciones de lo que es velar. Velar es lo siguiente. Es hacerla de centinela o de guardia en la noche para avisar un peligro. Eso se practicaba mucho en Jerusalén. Los muros rodeaban a Jerusalén y arriba de los muros habían unas torres y ahí se paraba una persona llamada centinela. Esta persona siempre estaba vigilando hacia lo exterior. Cuando esta persona veía que venía el enemigo contra su ciudad, esta persona anunciaba con una antorcha de que se acercaba el enemigo. Eso era una persona que velaba, una persona que vigilaba. También, hermanos, la palabra velar también tiene un significado de asistir de noche o visitar de noche a un enfermo, ¿sí? Necesitado. También, hermanos, pasar la noche al cuidado de un difunto. Eso lo practicaban en las tierras bíblicas. También, hermanos, cuidar atentamente algo, o también estar sin dormir el tiempo destinado de, hermanos, que nos mandan a vigilar a alguien o algo, de tal manera que lo defendamos con nuestra propia vida. Precisamente esta es la definición, hermano, aplicable a este punto. Es vigilar nuestra vida espiritual. Amén. Tenemos que vigilar nuestra vida, hermanos, espiritual. Ser vigilantes, porque el día del Señor se acerca. Alaba al Señor. Porque dice el versículo 4, la última parte, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Qué triste es, hermano, que cuando Cristo venga, muchos que conocen de Dios no van a estar alertas. No van a estar como los centinelas. No van a estar como, hermano, velando. Porque, hermano, un sinónimo de alerta es esta: velemos y seamos sobrios. Amén. Velemos y seamos sobrios. Cristo vive. Tenemos que entender, hermano, que es necesario llevar una vida de vigilancia, alertas. Todo esto nos dice con su palabra el Señor: alerta.
La guerra, alerta. La pandemia, alerta. El amor de muchos se enfriará, alerta. La apostasía, alerta. Hay mucha apostasía en las iglesias, alerta. Porque esto quiere decir que Cristo pronto viene por su iglesia. Hay unos pasajes muy importantes referente a la actitud de velar. Jesucristo mismo lo mencionó, hermano, en su palabra. Vamos a algunas citas. Vamos primeramente a San Mateo. Gloria al Señor. Alaba al Señor Jesucristo. San Mateo, hermanos, capítulo 25. Esto nos habla de que estemos alertas cada día, hermanos. Cristo vive. Mateo 25. Amén. Mateo 25. Amén. Vean lo que dice algunos de los versículos que hemos de leer aquí. El versículo número 3, que dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ya lo leyó, hermanos? 25:13, perdón, es 25:13, perdón, no les di el versículo. Es San Mateo 25:13, hermanos, alabe al Señor. Y nos habla de algo bien importante: velad, porque dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos, hermanos, el día ni la hora en que el Señor Jesucristo va a venir. Pero ¿cómo podemos prepararnos? ¿A través de qué podemos estar alerta? A través de lo que está pasando. El hombre ha puesto fechas, ha puesto años, meses. No hay día, no hay año. Lo cierto es que yo le quiero decir algo muy importante. El pueblo de Israel espera algo sorprendente antes del año 30, al 2030. No hay fechas. Tampoco yo estoy poniendo fechas. Pero ellos también tienen, hermanos, su historia, su enseñanza. Aquí lo que tenemos que ver es qué está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando con la guerra? ¿Qué está pasando con la pandemia? ¿Qué está pasando con la iglesia? Aún dentro de la iglesia, cuando dice la Biblia, hermano, que habrá apostasía y que el amor de muchos se enfriará, alaba al Señor, y que habrá mentira doctrinal y que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Todo eso ya el Señor nos advirtió mucho antes de lo que ahora está sucediendo, y se está cumpliendo al pie de la letra lo que dice la palabra del Señor referente a esto. Por eso el velar es estar alerta. San Marcos 14, alaba el Señor. De hecho, los 3 evangelios sinópticos lo dice. San Marcos 14, 38. Dice así la palabra bendita del Señor: velad y orad. Aquí le pone otro añadidura. En Mateo no le pone orad, pero aquí sí. Velad y orad. San Marcos 14, el versículo 38. Amén. Y le pone aquí el 38: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y la palabra velar aquí en el griego significa estar alerta. Amén. Ponte alerta. Amén. Jesús nos exhorta. Primero exhortó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué? Porque les ganó el sueño. Jesucristo en ese momento necesitaba compañía, necesitaba respaldo, humanamente hablando, allí. Y Jesús se va a orar y le dice al Padre: Padre, si es de ti, no permitas que yo beba esta copa, pero si es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Y va a ver a los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? ¿Estaban orando también? No. Estaban durmiendo. ¿No estaban qué? Alertas. ¿No estaban qué? Alertas. Porque la palabra velar en la palabra griega significa estar alerta. Y Jesús les dice, hermanos, aquí,
Simón, duermes, no has podido velar una hora. O sea, el versículo 37. Y es cuando dice, estar alerta y orar. Hermanos, usted puede leerlo si gusta, pero en la Biblia, cuando se trata de velar, siempre viene acompañado de la oración. Estar alerta es orar. Amén. Y orar es estar alerta. Como cristianos, tenemos que seguir adelante, hermano, en la práctica de la oración. Seguir adelante. ¿Cuántos oramos en la mañana? ¿Cuántos oramos, hermano, en el tiempo en el cual usted y yo ocupamos un tiempo especial para estar velando en oración? Amén. Velar y orar van acompañados. Yo no he leído otro contexto que habla acerca de estar alerta, aparte del punto cuando dice Jesús, vela y ora. Ora y vela, alaba al Señor. Entonces, hermanos, dice aquí que la carne es débil, ¿sí? Debido a que somos débiles, hermanos, en la carne, necesitamos mucho de la fortaleza de Dios. Pero ¿sabe cómo la vamos a conseguir? Orando al Señor, alaba al Señor, orando a Cristo, pidiéndole a Él fortaleza para que sigamos adelante, alaba al Señor. Mire, vamos a leer Lucas 21:36. Es el tercer evangelio sinóptico, es decir, solamente hay 3 evangelios sinópticos, porque San Juan no es evangelio sinóptico. ¿Qué entendemos por la palabra sinóptico? Que los 3 evangelios concuerdan en la mayoría de los temas. Eso es lo que significa la sinopsis o sinópticos. Juan no es un libro sinóptico porque él habla de otros temas. Amén. Y vean lo que dice San Lucas 21. Cristo vive. Lucas 21, el versículo 36. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea, por favor? Vea, aquí lo dice de una manera más hermosa y más maravillosa para usted y para mí. Alguien que lo lea, por favor. Un voluntario. Velad pues en todo tiempo, orando, y seáis tenidos por dignos de Escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar delante. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Qué cosas vendrán según Jesús? Porque Él lo habló hace cerca de 2000 años. Él todavía no estaba presenciando esto, pero Él lo dijo. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Qué vendrán? Lo que leímos en Mateo 24. Iban a venir guerras, iban a venir, hermanos, epidemias, pestes, iban a venir terremotos, iban a venir, hermanos, tormentas, inundaciones y tantas cosas. También se iban a manifestar lo que ahora se ha manifestado: falsos cristos, como ya lo comenté, falsos profetas. El amor de muchos se enfriará y la gran apostasía que está creciendo, hermano, en muchas iglesias. Ahora que ya lo sabemos, ahora que ya lo estamos presenciando, hermanos, no dejemos de estar alertas. Amén. No dejemos de velar, no dejemos de orar, alaba al Señor, para que seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán en el futuro, porque vienen cosas más tremendas, hermanos. Amén. Vienen cosas más tremendas. En la Biblia, en Apocalipsis, hermanos, se escribió desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, 20, se escribió todo lo que pasará en la tierra. ¿Cuántos juicios habla Apocalipsis? 21 juicios. Ahorita todavía no han comenzado, hermanos, los juicios. Ahorita todavía estamos en la época de la iglesia y de la gracia. Porque mientras la iglesia esté en la tierra, todavía va a haber oportunidad para ser salvos. Aunque estemos rodeados de señales de la venida de Cristo, pero dice Cristo, aún no es el fin.
Pero son señales, hermanos. Son señales de que usted y yo tenemos que velar y orar. Y estar preparados y de pie. Cuando dice estar de pie, significa estar preparados. Amén. ¿Cuánto realmente vivimos una vida preparada diariamente por si Cristo llegara a venir por su iglesia? ¿Ve? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Porque eso es lo que significa y estar en pie. Es decir, estar preparados. Que si Cristo viniera hoy, porque todo ya se cumplió. Las señales de antes de la venida de Cristo ya están cumplidas. Por eso, si usted o hay alguno de nosotros que estamos aquí que no nos hemos preparado, hermanos, preparémonos, porque en cualquier momento se va a escuchar la trompeta en el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Saben cuál es el consuelo? De que las personas que amamos en Cristo se nos adelantaron, lo vamos a ver. Amén. Por eso estemos preparados y estar de pie para que cuando aparezca la señal de Jesucristo estemos preparados para estar con Él. Primera de Pedro, por favor. Terminaremos ya, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4. Póngase de pie, por favor. Primera de Pedro 4. No olvidemos la palabra de Dios, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Vea lo que dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 4, el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Amén. ¿Y qué dice Pedro? La segunda parte. Sed pues sobrios y estar alerta en oración. Es lo que nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Se acerca el fin, hermanos. Se acerca el fin. Alabe al Señor. Y dice aquí, hermanos, se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. La palabra que dice aquí fin, dice el fin, hermanos, aparece como que los planes que Dios tiene sobre la tierra de enjuiciarla se acerca. Se acerca el fin para esta tierra. Se acerca el fin para la gente pecadora. Se acerca el fin. Se tiene que cumplir. Alabe al Señor. Pero también dice el apóstol: vela, sé sobrio, vigila, estar alerta, porque el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Es decir, que todas las cosas van a ser consumadas. Todo va a ser consumado en un futuro. Y luego nos dice el apóstol Pedro: sed pues sobrios y velad. Amén. La sobriedad o seriedad implica que el cristiano no se deja arrastrar por emociones o pasiones humanas, sino que mantiene una perspectiva, hermanos, una perspectiva eterna sobre todos los asuntos de la vida. La doctrina del regreso inminente de Cristo por su iglesia no debe convertir al cristiano en un descuidado, una persona descuidada o negligente. No seamos descuidados. No descuide su salvación.
Muchos han descuidado su salvación y se han mantenido negligentes. Pero dice aquí, vela. Está alerta, alabe al Señor. Estar alerta es tener nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser completo en la esperanza de que en cualquier momento puede venir el novio por su novia. Así como en las 5 vírgenes, cuando se oyó una voz que decía: he aquí el esposo, salgan al encuentro y recíbanlo. Solamente las vírgenes que no eran negligentes, descuidadas, recibieron al esposo. Hermanos, nosotros ya no somos de las tinieblas, ya no somos de la oscuridad, somos de luz. Jóvenes, si ustedes están pensando en un futuro material o económicamente hablando, pero no piensan en el futuro eterno, estamos mal. Piensen en que Cristo pronto viene por nosotros. Aunque estemos haciendo lo que estemos haciendo, estudiando, trabajando, haciendo, pensemos que Cristo pronto viene por usted y por mí. Pensemos eso, porque todo lo que hagamos aquí se va a quedar. Amén. Pero lo que hagamos para Cristo va a tener repercusiones eternas. Así que estemos alertas. Cristo pronto viene por su iglesia. Levanta su mano y dice: Señor, yo quiero estar alerta. Levante. Diga: Señor, yo quiero estar alerta. Hable con Él un momento. Yo quiero estar alerta. Yo quiero velar. Yo quiero velar. Mira las cosas que están pasando. Mira la pandemia, mira las guerras, mira el disturbio social, la rebelión, el descontrol económico, lo que hay en el mundo. Padre, queremos estar alertas. Queremos estar alertas. Hemos leído tu palabra, que las cosas se acercan en su fin. Se acercan el fin de todas las cosas, pero tú dices: velad orando. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, en nuestra fe. A veces la fe decae, a veces la fe quiere menguar. Señor, a veces nos desanimamos. Ayúdanos, ayúdanos a estar alertas. Ayúdanos a estar alertas. Ayúdanos a vivir, Señor, una vida agradable para ti. Una vida que te agrade. Como aquel vigilante que cuida, aquel centinela que avisa el peligro, o aquel Señor que está vigilando, cuidando algo con su propia vida. Ayúdanos, Padre, a vivir cristianos alertas. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Y si tú llegaras a venir en esta semana, ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos a vivir una vida en alerta, preparada para volar contigo, para participar de las bodas del Cordero que ya has preparado para tu novia, oh Jesús, para tu iglesia, oh Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Despierta a los que están dormidos, despierta a los que se han desanimado, despierta a los que han dejado, Señor, tu palabra, o se han desanimado. Despiértalos. Y si nosotros podemos animarlos, motivarlos, Señor, danos gracia para hacerlo. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti, oh Dios, para seguir adelante. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos.